Bueno, así que antes que nada quiero darles la bienvenida y quiero darles las gracias por haber apostado a compartir este momento con nosotras. Yo soy la doctora Nidia Carolina, para los que no me conocen, y va a dictar este entrenamiento conmigo la licenciada Fabiola Espínola también, solo que se va a conectar ni bien pueda. Su mamá tuvo una urgencia de salud y le estaba llevando al sanatorio. Es por eso que ya no está conectada con nosotros. Y bueno, la mayoría de los que están acá, yo sé que ya han escuchado hablar de la palabra coaching. En realidad es una disciplina que yo quiero mucho porque realmente para mí hacer, yo hice un año para certificarme como coach, aunque no ejerzo como coach, pero lo he implementado en todos los aspectos de mi vida y por sobre todo en mi trabajo. Entonces, es una disciplina que realmente significó un antes y un después para mí en lo que sea mejora, mejora personal, mejora profesional y también en un desestrés y en aprender a tener muchas más herramientas para sortear todas las dificultades que todos tenemos en el día a día. Así que gracias por unirse a esta causa. Quisimos hacer esto para cerrar este año diferente, de modo que ustedes, los que no conocen, yo sé que hay algunos que ya tomaron coaching con nosotros, puedan aprender algunas herramientas básicas, pero ya les va a dar, van a ver un antes y un después si ustedes lo aplican. Y bueno, a todos los que se fueron sumando, donando los alimentos no perecederos o enviando su aporte, que una vez que juntemos todos vamos a ir a comprar y a entregar a la guardería. Realmente esta es una pregunta, cuando la leemos, ¿sí? Hasta tonta de hacer, ¿verdad? Porque ¿cómo podés pensar que tu mundo, tus circunstancias, tu vida va a cambiar si es que vos no cambias? Es como que al decirlo en voz alta pareciera tonto, sinceramente. Sin embargo, es eso lo que muchas veces hacemos en nuestro día a día. Queremos que una situación específica de nuestro trabajo, de nuestras relaciones, de nuestra familia, de nuestro entorno cambie. ¿Sí? Sin embargo, nosotros queremos permanecer exactamente iguales. ¿Sí? Y lo que normalmente pasa es que queremos que el otro cambie. ¿Sí? Y bueno, eso es algo total y absolutamente desperdicio de energía, porque el otro va a cambiar cuando él quiera, decida cambiar, y es algo que no está dentro de nuestras posibilidades. Así que aprender un poquitito en ese nuestro diálogo interno, ¿verdad? Cuando hablamos y tal cosa quiero que cambie. Y para que eso sea mejor, bueno, fulano tiene que hacer tal cosa. Entonces ahí es que tenemos que parar un poquitito y decir, yo no puedo saber qué va a hacer la otra persona. Y la única que puedo cambiar, o a la que puedo cambiar es a mí. Entonces, eso ya es algo que les va a ayudar a cambiar el enfoque de relacionamiento de las circunstancias. Entonces, contestando a esta pregunta, pretendemos que nuestro mundo y nuestras circunstancias cambien sin que nosotros cambiemos, ¿sí? Entonces tenemos que saber que eso es imposible. O sea, que pretender hacer un curso de coaching o hacer una mejora continua o la disciplina que ustedes elijan para mejorarse ustedes mismos y al mejorarse ustedes mismos cambiar todos los aspectos de su vida, es imposible lograr resultados
si lo que cambian no son ustedes. Entonces, hay que cambiar comportamiento, hay que cambiar acciones. Y acá me pueden decir, sí, Nidia, pero a mí lo que me molesta es lo que fulana haga o lo que tal cosa pase. Entonces, ¿qué de eso podés cambiar vos? Está dentro de tu círculo de influencia y de cambio y van a ver que todas las veces ese círculo de influencia y de cambio son ustedes, ¿sí? Aún así, cambiar nosotros mismos no es tan sencillo, no es que hoy quiero cambiar y mañana cambien, no, lleva todo un proceso. Imagínense lo que es cambiar al otro. Eso es pérdida total de energía. Así que si no cambiamos nuestro comportamiento y nuestras acciones, es imposible que cambien nuestros resultados. Esa es la primera premisa de hoy. Pero ¿cómo hacemos este cambio? Porque es cierto, todos queremos cambiar, queremos ser mejores, a la noche tenemos la intención y a la mañana cuando nos levantamos ya, pero ¿cómo hago que esto sea posible? ¿Sí? Y voy a tratar de explicar un poquitito esta transformación, cómo puede llegar a suceder y haciendo hincapié a de que contarles de esta forma es bastante sencillo, sin embargo, ponerlo en práctica les va a llevar fuerza de voluntad, ¿sí? Así que, pero el primer paso es entender, porque muchas veces incluso accionamos diferente, pero no cambiamos los resultados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entender, vamos a decir, en nuestra inteligencia, comprender cómo podemos transformarnos, entonces eso ya es un gran primer paso. Entonces, ¿qué pasa? Ahí estamos nosotros, ¿sí? Y queremos lograr un resultado. Vamos a decir que voy a poner un ejemplo general. Quiero aprender a tener muchos seguidores en las redes sociales, ¿sí? Y digo algo así general porque yo sé que la gente que se inscribió acá, la gran mayoría está en el área de la salud y los que no están en el área de la salud también son emprendedores. Así que vamos a hacer un ejercicio que nos pueda servir a todos. Entonces, mi resultado es que yo quiero tener más seguidores en las redes. Entonces, ¿cuáles van a ser posiblemente las acciones que yo tenga que hacer? ¿Sí? Voy a tener que postear más, voy a tener que hacer un contenido, voy a tener que grabarme, ¿sí? Y ahí hay muchas y muchas acciones que pueden ser. Y este es el primer tipo de aprendizaje que lo hacemos y lo aprendimos, valga la redundancia, ya sea a través de nuestros padres o a través del colegio. ¿Sí? Si yo no estoy consiguiendo, por decir así, una cantidad mayor de seguidores, quiere decir que las acciones que estoy realizando no son lo suficiente. Entonces, ¿qué hago? Cambio las acciones. Hacía escritos muy largos, voy a hacer escritos más cortos. Ponía imágenes bajadas de internet, voy a empezar a hacer videos hablando yo, voy a exponerme un poco más, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo? Estoy cambiando las acciones para conseguir resultados diferentes. En este caso, tener más seguidores, ¿sí? Ese es el tipo de aprendizaje de primer orden, le llamamos nosotros, y es, aunque no sepan la teoría, es el aprendizaje que todos hacemos, ¿sí? Ese rever. No tengo lo que quiero, entonces cambio la acción que estoy haciendo. Y ahí, acá es importante, pregunta, el coaching es una disciplina en donde no es tan importante tener las respuestas, sino tener las preguntas, porque las preguntas son potenciadoras. Las buenas preguntas nos movilizan, nos hacen generar acciones. Entonces, en este aprendizaje de primer orden, lo importante es el saber qué y cómo hacer.
¿Qué debo hacer para obtener un resultado diferente? No estoy teniendo los seguidores que quiero, no estoy teniendo los likes, los me gustas. Entonces, ¿qué acción nueva tengo que hacer para conseguir un resultado diferente? Y también acá va el qué no tengo que hacer. Hice este tipo de posteos y no resultó. Entonces, ¿qué no tengo que hacer para ayudar a conseguir un resultado diferente? Esto es lo que se llama aprendizaje de primer orden y tiene que ver con nuestras acciones, ¿sí? Esto es lo que hacemos día a día. Esto es lo que aprendimos en el colegio, ¿sí? No es el resultado que quiero, entonces yo cambio la acción, ¿sí? Me voy a ir a algo más de relaciones y más familiar. Quiero que mi marido, mi esposo, no sé, todas las denominaciones nuevas que ahora tienen, me invite a salir a cenar, ¿sí? Entonces, ¿qué acciones tengo que hacer? Probablemente alguno puede pensar, bueno, le voy a decir que me quiero ir. Voy a decir que hace mucho quiero comer tal cosa. Voy a decir que hace tanto quiero ver tal película, ¿sí? Y si no consigo ese resultado, entonces empiezo a decir otra cosa, a tirar otras indirectas. Estoy accionando de forma diferente para conseguir ese resultado que no estoy consiguiendo, ¿sí? Entonces, el aprendizaje de primer orden es cambiar la acción. Y ojo, este tipo de aprendizaje funciona muy bien, pero para lo que sea algo operativo y normalmente del trabajo. Como les dije en la primera parte, por ejemplo, quiero tener más seguidores. Entonces reveo qué publico, cómo publico, qué lenguaje. Me concentro en acciones. Pero cuando les dije del quiero que mi marido, mi novio, mi amigo me invite a tal cosa, entonces esas acciones ya se van siendo. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de la relación entre una persona y otra, puede ser no solamente una relación de pareja, llámese de padres, de hijos, las relaciones son mucho más variables porque ahí están interviniendo dos personas totalmente diferentes. Entonces, este aprendizaje normalmente funciona bien, este sistema, cuando estamos hablando de resultados laborales en un primer nivel, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando acción-resultados no me da resultados justamente, no obtengo lo que quiero, cambié la acción, posteé otras cosas, eh, publiqué más cosas, pero sin embargo no estoy obteniendo los resultados? Entonces ahí es, perdón, estoy escribiendo acá, Fabi se va a unir en breve ya, por suerte. Entonces, ¿qué pasa? No estoy obteniendo, aunque yo cambie la acción, pero al final no tengo los más seguidores que quiero, o no me está invitando a cenar, o no me está llevando al cine, ¿sí? Entonces, ahí viene una frustración. Sin embargo, tenemos que entender que cuando eso no es suficiente, cuando no es suficiente cambiar la acción que yo tengo que ir a cambiar cómo yo siento, cómo yo pienso y me voy a trabajar en mí y no en la acción que yo estaba haciendo. Y a eso le llamamos un aprendizaje de segundo orden. Las preguntas que aquí me puedo hacer es, ¿qué debo saber más para obtener otros resultados? En el caso del posteo, en el caso de tener más seguidores, bueno, ya posteé así, ya hice videos, ¿qué debo saber más? Probablemente tenga que ver con entender más de cómo comunicarme con la gente, de cómo hacer llegar mi mensaje, de cómo pienso respecto a eso, de qué le gusta más ver, de qué le gusta. No se trata de lo que yo tengo que hacer en la acción, se trata
de cambiar o de aumentar mi conocimiento. Por eso ya no es solo acción, tiene que ver conmigo. Y también ahí empiezan los porqués. En el aprendizaje, en la primera parte, no, es resultado, no consigo, cambio la acción. Resultado, no consigo, cambio la acción. Resultado, consigo, sigo con esa acción. Entonces, algo automático. Pero cuando hacemos muchas veces, cambiamos las acciones y no obtenemos los resultados, entonces ahí hay que parar y ver un poquitito qué tengo que aprender, qué tengo que pensar, qué tengo que sentir para que yo logre tener resultados diferentes. Y a eso le llamamos aprendizaje de segundo orden. Si me voy acá en el tema de que quiero que me invite a algún lado, tal vez lo que yo tenga que cambiar es algo que no tirar indirectas, sino que aprender a comunicarme mejor y decir, ¿sabes qué? Realmente me gustaría ir contigo, hacer un pedido concreto. Me gustaría ir contigo a cenar a un restaurante el sábado a las 20 horas. Eso es un pedido concreto. Y ahí estoy, cierto, cambiando la acción, pero para cambiar esa acción tuve que cambiar lo que yo pensaba, porque antes yo pensaba que él, por ser mi marido, mi novio, mi pareja, él ya tiene que saber lo que yo quiero. Si se supone que él siempre sabe que yo quiero salir los sábados, ¿sí? Entonces, el aprendizaje de segundo orden tiene que ver conmigo, con lo que yo pienso, con lo que yo siento, ¿sí? Y es generalmente ahí donde fracasamos. ¿Por qué? Porque cambiamos solo de acción sin cambiarnos a nosotros, sin cambiar lo que nosotros pensamos. Entonces, este aprendizaje de segundo orden es lo que llamamos el observador que somos. No sé si Fabiola ya se conectó. Le pido, te pido, Delma, o decirle a ella que me interrumpa, por favor, así le doy pie, porque acá me avisa que ya se está conectando. Entonces, este aprendizaje de segundo orden tiene que ver no solo con cambiar la acción, por supuesto que la acción va a cambiar, que mis acciones van a cambiar, pero no en forma automática. Va a cambiar porque yo voy a cambiar cómo estoy pensando y cómo estoy sintiendo, ¿sí? Me voy a ir a relaciones, porque acá normalmente estamos en un grado superior, ya no es operativo. ¿Qué pasa acá? Generalmente tenemos la tonta creencia de que la pareja tiene que adivinar lo que yo quiero, ¿sí? O que tiene que, si me quiere, él tiene que saber lo que yo necesito, ¿sí? ¿Por qué? Porque esas son creencias. Entonces, si yo actúo bajo esas creencias, mi acción es con darle una indirecta, él ya va a entender y ya me va a invitar. Pero muchas indirectas ya le di y no me invita, no consigo ir al restaurante, al cine, lo que sea. Entonces es ahí que tengo que parar y entender yo qué pensamiento y qué sentimiento tengo que cambiar yo para accionar diferente, para conseguir resultados diferentes. ¿Y qué pasa ahí? Muchas veces, si es que nuestra pareja no entiende las indirectas, nosotros no sentimos que no nos quiere, no es luego como antes, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestras creencias hacen que nosotros observemos esa realidad de una manera diferente. Entonces, cuando cambiar de acciones solamente no funciona, tengo que empezar a cambiar lo que yo pienso, lo que yo siento, para que al cambiar lo que yo pienso y lo que yo siento pueda accionar diferente y ahí sí tener resultados diferentes, ¿sí? Y realmente esta primera herramienta que les traemos hoy es justamente el observador que somos y vamos a trabajar sobre eso hoy. Aprender a cambiar el observador que somos, yo creo que es la libertad más grande que nos puede dar el coaching, ¿sí? Voy a usar una experiencia personal, los que me conocen de hace mucho saben que
Hace 2 años fui diagnosticada de cáncer y yo siempre le digo a Fabiola, la gente me dice qué aprendiste o qué cambiaste. Y sí, por supuesto, pasar algo así te hace aprender muchas cosas. Sin embargo, yo creo que mi ventaja ante una situación fue esto, que yo ya tenía incorporado saber cambiar el observador que soy. Y yo me ahorré la fase del preguntar por qué a mí me pasa esto, Dios luego no me quiere, yo siempre fui buena persona y no me puede pasar. Eso lo obvié, ¿por qué? Porque el observador, el ejercicio del observador ya lo tengo incorporado y ante una situación así, de tamaña gravedad, ¿verdad? Lo que hice fue, no, ¿qué tengo que aprender aquí y cómo hago para enfrentar esto? ¿Sí? Esa era mi pregunta. ¿Qué tengo que aprender acá? ¿Qué Dios quiere que yo aprenda acá? ¿Sí? Cambié mi observador y pasé a hacerme responsable, no víctima. Entonces, el aprender a cambiar el observador que uno es realmente es un ejercicio que vale la pena hacer. Y empiécenlo con pequeñas cosas. ¿Qué pasa cuando aprendemos a cambiar el observador que somos? ¿Sí? Y de esto hay muchos memes, incluso ustedes van a encontrar en las redes sociales. Hay muchos muy divertidos que está en la cárcel, pinta la reja, el otro pinta el paisaje. Sin embargo, acá ustedes pueden ver que están dos personas que están pintando. Sin embargo, uno se está enfocando, vamos a decir, en la necesidad, ¿sí? En el mendigo que está ahí, y el otro está enfocándose en el verde, en el sol, en el paisaje, y vamos a decir que ambos tienen el mismo panorama enfrente. Sin embargo, cada uno elige enfocarse y eso es el observador que somos. Y aprender a cambiar el observador es, y háganlo con su cuerpo, esperen un poco, ¿cómo puedo ver esto diferente? ¿Sí? Es algo que pueden hacer para iniciar. Fabiola me dice que ya está adentro, así que habla, amiga, porque si no, no sé si ya estás por ahí. Interrumpíme ya, por Sí, sí, favor. sí, ya estoy. No, yo les conté que tu mamá estuvo con un pequeño inconveniente y que te iba a... Sí, Me alegro que ya estés aquí. ya está resuelto. Gracias. Bueno, interrumpime en lo que quiera y después yo dejé una parte del ejercicio para que vos expliques qué vamos a hacer. Genial. Realmente, Nidia, lo que estás diciendo y compartiendo, uno no se imagina el poder que nos concede, el poder personal que nos concede esta capacidad de poder, antes de llegar incluso al observador, como habla el coaching. Yo siempre le digo a la gente, cuando estamos en medio del problema, de la situación, estamos en medio del meollo, nos vemos porque estamos todos acá enrollados y no tenemos esta capacidad de poder bajar todo y ver y entrar en esa posibilidad del observador. Pero cuando comenzamos a hacer ese proceso de salirnos un poco del enmarañado y sacar la cabeza, ahí es que cuando, es como comenzar a usufructuar este beneficio y este gran poder que tenemos de poder escoger qué pedazo voy a ver, qué voy a dejar que me influya, qué voy a hacer en este paisaje, en este gran lienzo, como para generar esa diferencia. Cuando estoy en medio del meollo no tengo esta capacidad de resolver ni de encontrar una salida porque me siento en medio de todo y todo me ahoga, ¿sí? Me agobia también. Entonces, cuando comenzamos a salirnos, y yo siempre le digo a las personas, no, es que uno desarrolla esto, así como decía, empezamos a practicar, ¿verdad? Y a veces sacamos nuestra cabecita un ratito, unos segundos, y después entramos rápido en nuestro meollo. Sacamos, wow, esto puede ser diferente, y entro, o sea, entonces uno va, a medida que va practicando, lo que buscamos es cada vez salirnos más del drama, de la posición de víctima, del meollo, y quedarnos en esta posición de observador, de verme a mí misma primero,
qué estoy pensando, qué voy a decidir, cómo me siento, cómo estoy interactuando con las personas, las posibilidades que se van viendo ahí. Entonces, realmente es un estado fantástico porque cuando logramos quedarnos en ese estado, pues difícilmente vamos a ser arrastrados por emocionalidad o por otra persona, lo que sea, porque estoy viendo como una película todo lo que va ocurriendo y me veo a mí misma también dentro de esa película y es fantástico cuando, uy, cuando vienen las personas que hacen proceso conmigo y ahí yo pude ver y me vi a mí misma y entonces empecé a observar y es esa disociación que se logra hacer es un logro tremendo, tremendo, tremendo porque es un gran paso y realmente nos quita de esa posición de víctima y de creer que el mundo está sobre nosotros, de que todo lo me estresa, que todo lo está mal, de que todo es contra mí. Y había sido, me cuenta, cuando paso a ese nivel que no era tan así, que yo elegía ese pedacito, así como el dibujo, ese pedacito negativo de toda la historia y que me quedaba ahí rumiando, mirando y quedándome ahí. Entonces cuando renuncio y elijo no mirar solamente esto, es parte del paisaje, siempre todo va a haber aspectos positivos, aspectos negativos, pero cuando elijo no quedarme solamente con esa mirada y comenzar a mirar y explorar las otras posibilidades, se abre el mundo de las posibilidades, como dice el coaching, ¿verdad? Se abre un montón de, a ver si yo podía hacer esto y lo otro, ¿sí? Para volver un poco más práctico esto, cuando hablamos de la relación, y pongo porque famoso que es siempre con la pareja el tema, ¿verdad? Esa es la forma, porque cuando vemos coaching es muy simpático, porque cuando no asimilamos todavía la capacidad de hacernos responsables y salir de víctima, lo primero que pensamos es cómo yo quiero que mi marido o mi novio haga esto para que entonces él aprenda y cambiemos. Nunca es yo, ¿verdad? Pero justamente eso, y realmente estamos llenos de muchas creencias de que si él no sabe lo que me gusta, si él no quiere, si él, entonces ahí va, no me quiere, no soy importante, ¿sí? Y pongámosle un caso hasta puede ser cierto, pero son la minoría de los casos, ¿verdad? Es salir de esa posición y decir, bueno, no está entendiendo así, voy a cambiar yo. ¿Por qué yo creo que él tiene que adivinar las cosas? ¿Por qué yo creo que, sí? Entonces ahí yo estoy saliendo de la posición de víctima y tomando yo responsabilidad y bueno, ¿cómo me comunico mejor? ¿Qué hago yo? ¿Sí? Ahí tomo yo el mando, vamos a decir, y eso es salir de la posición de observador pasivo y cambiar tu observador, porque estaba observando lo mismo, pero de otra manera. Ah, no, le voy a invitar yo, o le voy a decir tal cosa, ¿sí? O voy a compartir esto de alguna manera. Entonces, eso es cambiar el observador. Y quería nomás comentar ahí en el tema de, me voy a ir acá a lo que les estaba mostrando, cuando cambiamos el tipo de observador que somos, realmente creo que ese es, como dijiste muy bien, el gran poder que podemos tener para transformar, ¿sí? Para transformarnos. Y para cambiar el tipo de observador que somos, necesitamos dos cosas, pero básicas, ¿sí? Una de ellas es salir, ¿sí? De la posición de víctima. El esperar que las cosas pasen. No, a mí, no. Accionar nosotros, ¿sí? Asumir esa responsabilidad. Salir del papel de víctima y asumir la responsabilidad de cambiarnos a nosotros. Porque tengo que entender que el otro va a cambiar cuando él quiera, cuando él pueda, cuando él entienda, pero ese es su tiempo y esa es otra persona, ¿sí? Y lo que podemos hacer que cambie somos nosotros y tampoco es fácil, ¿no? Y bueno, uno lo va haciendo como un ejercicio al principio y después realmente Automático. se vuelve en automático, ¿verdad? eh, hasta es divertido, pero yo estoy viendo esto así y cómo puedo verlo de otra manera. Entonces, te vas. Y quería también decirles que esta capacidad de autoobservarnos, de vernos, como contaba Fabiola, de que
La paciente le dijo, yo me pude ver tu propia película es una capacidad única del ser humano. Esto no lo tienen los animales, ¿sí? Ustedes pueden ver la película, pueden contar, y eso es el observador que son. Así que entender y tratar de incorporar, porque al principio esto es teórico, ¿sí? Y es llevarlo a la acción. Mañana con cualquier cosa, hoy está la vereda sucia, ¿qué pasó? Ah, no, pero también pudo pasar. En las cosas más pequeñas empiecen a cambiar el observador que son, hasta que después también podamos cambiar en las grandes cosas que nos pasan, ¿verdad? Entonces, esta frase me encanta. Dime el tipo de observador que eres y te diré qué clase de vida llevas. ¿Sí? Porque, y acá van a ver y ustedes van a empezar a pensar, ah, pero mi amiga fulana es así, por eso luego ella ve siempre todo negro. Entonces, algo tan sencillo en teoría, como aprender a cambiar el observador que somos, nos da una calidad de vida mucho mejor. Me van a decir, pero Nidia, hay cosas difíciles que nos pasan. Por supuesto, y nos van a pasar y nos van a seguir pasando, porque lastimosamente en la vida no depende, no tenemos nada asegurado, las cosas van cambiando, ¿sí? Y, pero el aprender a ver diferente, ¿sí? Yo les aseguro que en los peores momentos, ¿sí? Uno aprende a gozar, a estar en paz, a estar sereno, porque sabe que en donde enfoca su mirada es cómo va a ser su estado de ánimo y cómo va a pasar ese momento. No sé si querías decir algo, Fabiola. No, esto que estás diciendo de dónde está tu foco por una ley de concentración se expande. Entonces, si yo estoy poniendo mi foco solamente en lo negativo, voy a percibir eso como si fueran unos lentes que observan, voy a percibir el mundo de una manera negativa. Lo que yo pienso, tanto en positivo como en negativo, en milisegundos genera en mí toda una segregación de sustancias que genera en mí un impulso, una emoción, y si estoy pensando y viendo en negativo, esas emociones van a ser de angustia, de miedo, de incertidumbre, de tristeza, que no está mal que tengamos esas sensaciones, pero vivir todo el tiempo con estas sensaciones ya no es saludable. Y estas mismas emociones también generan en nosotros efectos en nuestro cuerpo. Las emociones, estas emociones que les dije, lo que hace es disminuir el sistema inmunológico, nos enferman, nos hacen vivir de una manera deprimida. Sin embargo, cuando ese observador mira lo positivo, la gratitud, valora, ve todo lo lindo que hay, aunque la situación esté adversa, entonces genera también emociones mucho más saludables, más positivas, el entusiasmo, el amor, la gratitud, que elevan y mejoran nuestro sistema inmunológico y por ende, ustedes van a ver, y hay trabajo de investigación también que hablan sobre esto, que las personas que tienen una mirada positiva a la vida o tienen un observador positivo y una actitud positiva, se enferman menos veces. ¿Por qué? Por este sustento que les digo que mejora el sistema inmunológico. Sí, y también por la vibración energética que hoy en día sabemos que el campo electromagnético, que generamos energía, también vibramos bajo o vibramos alto según el tipo de emociones con las cuales estamos transitando en el día a día. Tomando un poco el ejemplo que estabas diciendo, Nidia, que hablábamos el otro día, ¿te acuerdas que había contado yo el tema de las parejas y de los regalos? ¿Verdad? Entonces nos reíamos nosotros, y ¿cómo no va a saber? ¿Cómo tantos años de casado? ¿Cómo no va a adivinar? ¿Cómo no va a conocer? Entonces yo ya estaba cansada en una época de mi vida mi marido anga se esmeraba por comprarme y regalarme un montón de cosas, pero que yo no quería en ese momento. Entonces yo solucionaba, le contaba a mí, yo cortaba por lo sano, yo me iba a escoger la cartera, el zapato, lo que yo quería, y me iba y me probaba todo y le hacía apartar a la chica, le enseñaba, le dejaba un 50.000, 100.000, lo que sea, y le decía, mi marido va a venir a llevar como regalo cumpleaños dentro de unos días. Entonces yo me iba y le decía a mi esposo, mira, en tal lugar tiene tal zapato, tal cartera, ya señé tanto y tenía que ir a retirar. Entonces, él feliz y contento porque me compraron lo que me gustaba, y yo feliz y contenta porque también me había comprado él algo que a mí me gustaba, pero me salía del rol de la víctima. ¿Cómo no vas a ver? ¿Cómo se va a equivocar? Y me frustraba yo, y se frustraba él. Entonces,
asumir este observador como protagonista, de decir, bueno, no sabe hacerlo, no entiende mi gusto, yo también no sé cómo comunicarme y facilitar estos procesos desde la responsabilidad y bueno, y facilitar esta situación y todo felices, ¿verdad? Yo con mis zapatos y él también le evité el estrés pertinente y él se llamó pertinente una vez para después. Entender que ahí te cambiaste vos cambiaste tu manera de pensar y vos asumiste una posición más activa y no en el sentido de que si él me quiere, él tiene que saber, ¿verdad? Esas son creencias totalmente limitantes, ¿verdad? Y condicionamientos también que hacemos en el otro, o sea, como si es que me dice que me quiere, no va a procurar, no va a buscar, no va a hacer esto. Y bueno, y a lo mejor te requiere y te ama, pero no sabe cómo hacerlo, no tiene el camino, el cómo o la mirada que a lo mejor nosotros ya estamos con otra expertise teniendo como para solucionar una situación así. Totalmente. Y quiero también hacer una aclaración. Esto no es gente de ponernos todos pensamientos positivos y decir, y miren que a mí me encantan las afirmaciones, pero va a salir todo bien. No, no se trata solo de eso, ¿sí? Eso ayuda, pero esto se trata de cambiarnos a nosotros, ¿sí? Y va a pasar algo feo y va a ser, pero vas a cambiar tu observador, ¿sí? Porque yo les contaba cuando yo estaba enferma y estaba acostada, y bueno, yo me podía enfocar en que tenía poco tiempo de vida, en que es una enfermedad difícil de vencer, o podía enfocarme en qué tengo que aprender. Yo me decía, a mí me encanta leer, voy a aprovechar todo este tiempo que el cáncer me está regalando para poder leer todo lo que yo quiero. Y el cáncer estaba ahí y el proceso seguía. No es que cambió, porque las cosas no van a cambiar porque yo esté pensando diferente. Lo que hace es que mi sentimiento hacia tal o cual cosa yo lo pueda dirigir a algo más productivo, porque al final no sabíamos el desenlace, pero era un proceso que había que pasar y es mejor pasar el proceso, yo siempre digo con una sonrisa en los labios. Eso es cambiar el observador, ¿sí? Y mismo ahora, Nidia, también con este tema de la pandemia, ¿sí? O sea, teníamos en nuestra mano o nuestra mirada la posibilidad de asumirlo con una calma y mirarlo como una oportunidad para hacer cosas que teníamos postergado, que no podíamos hacer, para descansar, para comenzar a crear nuevos hábitos que decíamos que no teníamos tiempo, por eso no lo hacíamos. Teníamos tiempo para mirarnos. Un ratito porque estoy segura y espero que sean pocos, pero que la gente está, algunos estará pensando, pero lo que pasa es que no saben el aprieto económico en el que yo estoy, pero no saben, no es que no sabemos y que nosotros no tengamos, pero ese es tu observador, en eso estás poniendo tu foco, ¿sí? Y por volverte más negativo o poner tu foco solo en lo negativo, ¿en qué te va a ayudar para salir de ese problema en que vos estás? Eso es lo que, porque nuestros pensamientos pues son automáticos, ¿sí? Y muchas veces la gente que de repente tenemos la habilidad ya hoy de estar, vamos a decir, siempre de mejor humor, la gente dice, no, pero no tiene los... No es así, ¿verdad? Es justamente aprendimos a cambiar ese observador, entonces eso hace que el problema está ahí, pero justamente cambiamos el observador, vemos otra forma de solucionar y si falta un tiempo, un proceso, bueno, llevamos ese proceso, vamos a decir, con una energía más positiva, ¿sí? No, no se trata de que la vida se va a volver color de rosa, aunque sí pasa que cuando aprendes a cambiar el observador, se aligeran las cargas, totalmente pasa eso. ¿Sí? Quiero seguir, Fabi, porque estamos en la hora y después quiero dejarte el tema. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando cambiamos el tipo de observador que somos y lo convertimos eso en un hábito? O sea que automáticamente lo vamos haciendo en las pequeñas y en las grandes cosas que nos pasan. Entonces, lo que pasa es que justamente ahí ocurre el aprendizaje de tercer orden, lo que llamamos la transformación. ¿Por qué? Porque ahí ya no nos tenemos que preguntar qué sentir o qué pensar, porque esa transformación, ese hábito lo que hizo es que automáticamente empecemos a pensar o a buscar otras alternativas de pensamiento, ¿sí?
ya lo hacemos en forma automática. En el de segundo orden lo teníamos que hacer con esfuerzo, pero lo hicimos muchas veces. Entonces ocurre esta transformación en nosotros y ahí las preguntas tienen que ver con el ser, ¿sí? ¿Con quién soy para obtener esos resultados? ¿En quién me tengo que convertir para lograr esos resultados? ¿Sí? Yo decía en el tema del influencer, bueno, si soy una persona, a mí particularmente, aunque me guste hablar y hacer esto, hacer un video así me quita, me lleva mucho tiempo, soy muy perfeccionista. Entonces, bueno, tengo que cambiar mi ser un poco más flexible, actuar más rápido. No estoy cambiando solo las acciones, aunque las acciones cambien porque yo estoy cambiando adentro, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver con cambiarnos a nosotros mismos. Y esta realmente yo creo, y por eso elegimos en este primer encuentro, es una herramienta poderosísima de transformación. Entender que para obtener resultados diferentes, primero cambiamos las acciones. Si eso no funciona, tenemos que cambiarnos a nosotros mismos y hacer de eso un hábito para que siempre podamos utilizar las diferentes facetas de nuestra vida, ¿sí? Y bueno, esta imagen me encantó porque en esa transformación, y después Fabi seguramente les va a decir, Dios mío, nosotros nos solemos reír porque tantas fichas o tantas cosas nos vamos desprendiendo, ¿sí? Incluso se van a desprender de personas, ¿sí? Y es duro decirlo, pero el que siempre se pone en el papel de víctima, el que hace 3 años está con el mismo tema, todavía no hizo nada, llega a un punto en que decir, bueno, realmente ya no tengo paciencia y elijo separarme de esto, ¿sí? O poner distancia, vamos a decir. Entonces, esa transformación conlleva realmente mucho aprendizaje y muchos cambios que ustedes van a hacer. Y esta segunda parte para dar la segunda herramienta y después que Fabi nos diga los ejercicios, desde la mirada del coaching, nosotros somos la suma, ¿sí? De 4, vamos a decir, 4 áreas. En principio, hablan de 3, es el lenguaje, la emoción y la corporalidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo quiero llegar al éxito y ustedes van a definir lo que ustedes consideren éxito personal, profesional, ¿sí? ¿Qué lenguaje tengo que usar? ¿Cómo me voy a expresar? ¿Cómo va a ser mi naturalidad? ¿Cómo va a ser mi presencia? ¿Cómo tengo que vestir? ¿Cómo tengo que lucir? ¿Y cómo va a ser mi emoción? Porque uno puede un rato fingir que está alegre, ¿sí? Pero la energía que tenemos adentro, la fuerza con que nos movemos, la energía que contagiamos, eso está dentro de nosotros. Entonces, que justamente al cambiar el observador que somos, les había dicho que lo primero es aprendemos a pensar, a sentir diferente, ¿sí? Entonces, hoy me voy a quedar en esta parte y después en los otros encuentros vamos a trabajar específicamente estas áreas. Desde el coaching, la mirada que decimos es que somos la mezcla de esto, ¿sí? Y otros autores, y nosotros profesamos eso, habla de un cuarto ámbito que es la espiritualidad. Y ojo que es espiritualidad, ¿sí? No es religión, es cada uno en su creencia de un ser superior, ¿verdad? Entonces, es la conjunción de todas estas áreas, de cómo hablamos, de cómo nos sentimos, de cómo nos movemos, cómo irradiamos todo esto, envueltas por la espiritualidad que tenemos, es lo que nos define a nosotros como personas, ¿sí? Y acá la palabra clave es coherencia. Si yo quiero, vamos a decir, ser una persona de éxito en tal área, bueno, mi lenguaje, mi corporalidad, mi emoción y mi espiritualidad tienen que estar juntas, tienen que potenciarte. No puedo tener un tipo de lenguaje y tener otro tipo de emoción, ¿sí? O tu cuerpo dice, vos estás diciendo con el lenguaje bienvenido y tu cuerpo está así y tu emoción, qué lástima que están acá,
¿sí? Entonces, eso tiene que ser la suma para poder potenciar todo esto y ahí nos vamos convirtiendo. Acuérdense que esto es trabajar sobre nosotros mismos y en los otros encuentros vamos a ir hablando sobre herramientas, sobre estas áreas justamente. Y justamente asumir la responsabilidad de transformarnos y aplicar esto en todas las áreas de nuestra vida. Y acá voy a pasarle a Fabi porque ella tiene el ejercicio. Sí, quiero que hagamos conjuntamente ahora una pequeña, un pequeño ejercicio que vamos a tomar un solo tema, pero ustedes el mismo formatito que vamos a ir usando lo pueden ir haciendo después en su casa con otras áreas o con otros ítems que quieran trabajar y en el cual quieran darle esta mirada de observador a este ítem o a esta situación en el cual no están pudiendo asumir esta posición de responsabilidad. Entonces, quiero que piensen en una circunstancia que tengan en su vida que ustedes ya tenían que hacer, que lo postergaron, una circunstancia en la cual se recrimina, el famoso tengo que bajar de peso, o tengo que aprender un idioma, o tengo una conversación pendiente, o tengo que hacer una renuncia X con alguien, no sé, una separación de sociedad o mismo una relación. Entonces piensen en una sola circunstancia para hacer este trabajo. Entonces, incluso si tienen ahí en el papelito para anotar, anoten entonces escribir acción que estoy postergando, que no estoy asumiendo mi posición de responsabilidad. Entonces, supongo que ya tienen. Pueden empezar por algo así más común, como esto de empezar a hacer ejercicio, de bajar a lo mejor algunos cambios, ¿verdad? A lo mejor trabajo demasiado y soy consciente que digo, voy a dejar de trabajar tanto, voy a flexibilizar a lo mejor mi horario, me voy a cuidar más, algo puntual, ¿sí? Entonces, ya tienen algo puntual, vamos a hacer esta segunda parte y se van a preguntar, ¿por qué motivo todavía no lo hice? Pregúntense ustedes, ¿por qué todavía no empecé a bajar de peso? ¿Por qué todavía no empecé el ejercicio? ¿Por qué no empecé todavía tal curso? ¿Por qué no empecé a ahorrar? ¿Por qué no empecé esa conversación, esa charla que necesito hacer con alguien? ¿Por qué no me comencé a distanciar de esta persona tóxica? ¿Por qué? ¿Por qué no estuve haciendo? Entonces, ¿por qué motivo todavía no lo hice? Otra pregunta, siempre bajo este mismo punto. ¿Qué dolor has vinculado en el pasado a esta acción? ¿Sí? ¿Qué dolor del pasado se ha vinculado a esta acción? ¿Qué significaría más o menos esto? Significaría que en el pasado a lo mejor tuve una charla como esta que dejo pendiente y después me separé de esa persona y me generó un vacío, una soledad. Cuando decidí cambiar mi alimentación o, por ejemplo, dejar de consumir algunos tipos de comida, qué sé yo, X o la famosa cerveza, ¿qué pasó en el pasado? Mis amigas, mis amigos se distanciaron de mí porque yo ya era la rara, ya no daba gusto conmigo porque yo me cuidaba con esto, entonces ahora estoy evitando cuidarme nuevamente para no a lo mejor pasar por una circunstancia que en ese momento me fue incómoda. A lo mejor no un dolor físico o algo así demasiado demandante de un dolor emocional, sino que fue una situación incómoda, salirme un poquitito de mi comodidad. Entonces, ¿por qué motivo todavía no hice este cambio y qué vínculo doloroso estoy teniendo ante esta situación? A lo mejor ahora no se acuerdan también, porque la mente en un mecanismo de protección, ay, no sé un poco por qué será, y empiezo a buscar como excusa para no mirar. Entonces, simplemente anoten ahí la preguntita,
Si no tiene nada que anotar, después nosotros le vamos a pasar en un mensajecito ahí en algún momento estas preguntas como para que tengan ahí a mano, ¿verdad? Bueno, entonces el tercer paso sería anotar cuál era la intención positiva para dejar de hacer eso. ¿Por qué no entré en eso sería? ¿Por qué no entré en la dieta? Porque si entro en la dieta no me voy a poder ir al baby shower, no me voy a encontrar con las amigas, no voy a poder comer nada, entonces voy a dejar de frecuentarla. Se va entendiendo, por favor, si no van entendiendo, me preguntan o me paran que voy a tratar de explicar mejor. Entonces, identifico cuál es la intención positiva. La intención positiva, no hablar con esta persona, es no exponerme a esta situación y quedarme con alguien, aunque sea alguien que sea tóxico o tóxica, me quedo con esta persona con tal de no sentirme sola. Eso sería, por ejemplo, una situación, un ejemplo de una situación positiva. Lo mismo, a lo mejor estoy haciendo un trabajo, una especialidad que no me gusta, pero prefiero hacer esto que no me gusta antes que empezar de nuevo. Entonces la situación, la intención positiva sería el que ya tengo algo asegurado, ya tengo este puesto, ya tengo este lugar, etc. Entonces, y que también qué placeres están vinculados a esa situación. El placer del comer, de la compañía, de no sentirme obligada a hacer cambios, de la supuesta tranquilidad, etcétera. Bueno, entonces pasamos al cuarto paso, que aquí son las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias que estoy ya quizás asumiendo? Porque las consecuencias de no hacer un cambio en mi rutina o sobre exigirme a nivel laboral, las consecuencias a lo mejor ya siento, ya me duele la espalda, ya me duele la cabeza. Entonces, ¿cuáles serían esas consecuencias que estoy ya teniendo por no hacerme responsable de generar ese cambio, ya sea en una sola conversación? Entonces, ¿cuál es el precio que voy a estar pagando o ya estoy pagando ahora o más adelante? Otra pregunta que les puede ayudar a aclarecer. ¿Qué pasará si no dejo de hacer esto? ¿Qué va a pasar conmigo? Si no dejo de tener esta relación, si sigo sobreexigiéndome, si sigo comiendo mal, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Qué me impide hacerlo ya o dejar de hacerlo ya? ¿Sí? ¿Qué me está impidiendo hacerlo ya? ¿Qué precio emocional pagará si no dejo de hacerlo? ¿Qué precio emocional estoy pagando? ¿Sí? Puede ser un estrés, puede ser, qué sé yo, la paz con alguien. ¿Qué estoy pagando? ¿Cuál es el precio emocional? ¿Cómo afectará a tu nivel de satisfacción contigo mismo si es que lo haces? O si no lo haces, porque ahora seguramente se están sintiendo, quizás empezando a sentir un poco frustrados, un poco enojadito con ustedes. Entonces, ¿cómo me va a afectar a mí el darme cuenta de esto que me estoy dando cuenta al hacer estas miraditas en este un solo punto que estamos mirando? ¿Cómo va a afectar tu energía? ¿Sí? ¿Cómo va a afectar, cómo ya está afectando ahora su energía y cómo a lo mejor puede llegar a afectar, qué impacto puede llegar a tener? ¿Qué impacto puede tener en sus sentimientos, en sus emociones, en su economía? Porque a veces fue paraguayito famoso que nos dice, tiene que tocar el bolsillo únicamente para darnos cuenta, ¿verdad? Entonces, ¿qué impacto puede tener? El otro día estaba haciendo un coaching con alguien y estaba teniendo un cargo X y poniendo en la balanza su vida familiar con este cargo. Y yo le dije, bueno, si tuviera que salir, vamos a hacer el cálculo. Le hice dividir, por ejemplo, cuánto estaba ganando en este cargo por la cantidad de horas que invertía y el número era así, 30.000, 40.000, 50.000. Entonces, ¿en qué me está afectando esto a nivel salud, a nivel de mi economía? ¿Dónde puedo comenzar con este cambio a generar otros recursos, etcétera, etcétera? Bueno, entonces con esta preguntita que le fui haciendo, cierren un poquitito ahí sus ojos, ¿dónde están?
y sientan lo que están sintiendo. Conéctense un poco con ese sentir. Algunos seguramente están como con pesar, otros están como decepcionados de sí mismos, otros a lo mejor están tristes, otros a lo mejor se enojan consigo mismos, otros están movidos con algo. Identifiquen un poquitito esa emoción que les despertó al darse cuenta del por qué no se están haciendo cargo y sientan un poquitito en su cuerpo que le genera. Algunos a lo mejor le aprieta un poco, algunos sientan a lo mejor le aprieta la cabeza o la espalda. Conéctense porque eso es también mi observador. Me observo a mí misma, lo que me genera este estímulo de preguntas o de situaciones y me está ayudando a mandar información, lo que es agradable o desagradable. Ahora probablemente con todo esto van a sentir sentimientos o emociones un poco desagradables. Y ahora como último paso para ir terminando, ya saben lo que es desagradable y el por qué no lo están haciendo. Ahora vamos a mirar ahí al ladito, ¿cuál sería la situación o el contexto o la emoción o sentimiento positivo si bajo de peso, si comienzo a hacer este cambio en mi vida, si tengo esta conversación y hacemos un buen cierre, si me separo de este emprendimiento que ya no suma a mi vida? Sientan, imagínense un poquitito cómo se van a sentir haciendo lo que tienen que hacer, ya no estando en esta posición de víctima y dejar pasar el tiempo y las circunstancias, sino que, wow, ¿sí? Me hago cargo. Entonces, ¿qué me genera? ¿Cómo están sintiendo esta posibilidad? Lo que le decía hace rato, a lo mejor un poder personal, una puerta abierta, una posibilidad de que había sido, no tengo que esperar ni recostarme con el otro, sino que yo lo puedo hacer. Me siento en descubrimiento de, wow, había sido por esta circunstancia, a lo mejor no lo estaba haciendo y ahora me siento con fuerza, con lucidez, con energía, al darme cuenta que si bajo de peso voy a estar más ágil, más liviana, más sana. Si disminuyo a lo mejor mi carga horaria, voy a tener tiempo para compartir con mis seres queridos, para hacer un hobby que a lo mejor no estoy haciendo ahora y eso me va a motivar, me va a generar alegría, entusiasmo, puras endorfinas, serotonina. ¿Cómo me voy a sentir al poder hacer eso que estoy en este punto postergando? Analicen un poquitito, me hace sentir feliz, plena, libre, poderoso, ecológica, integrada, armoniosa, ¿cómo es que se dice? En coherencia. ¿Cómo me voy a sentir? Y tomen este sentir que les energice y les motive a llevar a cabo esta acción. Entonces, ahí abajito van a llevar una meta, una sola, quizás puede ser esto que trabajaron ahora, o puede ser a lo mejor otro que ustedes se determinen. Entonces, ¿sí? Esta semana me voy a ocupar o voy a ser responsable de hablar aquella charla que postergué, de Creo que se quedó colgada la licenciada Fabiola. Seguro que es el internet y va a volver. Bueno, para redondear esto que estábamos diciendo y entre que ella vuelve a conectarse bien, todas esas preguntas que Fabi les facilitó, en realidad son ayudas, ¿verdad? Una vez que uno tenga incorporado cambiar el observador, esas cosas ya lo hace de automático. Esta ventaja, esta desventaja, ya lo va haciendo en forma automática, ¿sí? Pero bueno, para iniciar necesitamos así una estructura y es eso lo que les vamos a facilitar y podemos enviarles por mail también. Yo quiero agradecerles que hayan apostado a un crecimiento personal y haber estado esta una horita con nosotros. Estoy demasiado agradecida. Si esto les ayuda, por favor compartan. Esto no tiene costo, van a ser 4 sesiones
solamente pedimos una ayuda para la guardería, a quien siempre ayudamos. Y Fabi, te voy a dar otra vez la palabra, solo voy a terminar porque no te estábamos Sí, escuchando más. sí, se cayó mi internet. Les decía que esa estructura que vos le comentabas, uno cuando incorpora, uno ya lo hace de automático, pero que para iniciar justamente necesitamos así paso uno, paso dos, ¿verdad? Sí. Porque eso no es siempre así, después ya lo van a hacer como hábito en forma automática, ¿verdad? Ya en el pensamiento nada más. Así mismo. Llenaron, por eso pedimos que llenen un link para inscribirse. Necesitamos sus mails, le vamos a dar acceso a esta parte de nuestra biblioteca de la academia, en donde hay libros sé que hay algunos que ya hicieron coaching con nosotros y ya los leyeron, pero sin embargo hay libros que creemos que son un clásico para esto, ¿verdad? Yo siempre, los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, creo que es un pilar para justamente saber cómo se crean los hábitos. El octavo, que ya es para ganar una figura pública. Tus zonas erróneas, que creo que es un libro maravilloso, el poder está dentro de ti. Y en realidad, por más de que aborden muchas temáticas, al final se trata de esta autoconstrucción que nosotros queremos compartir con ustedes en estos 4 días. ¿Sí? Así que mañana vamos a darles acceso y ustedes pueden descargar y leer este libro. Y bueno, como habíamos dicho que es 1 hora y sabemos que es poco tiempo para semejante tema, ¿verdad? Les queremos decir, si es que quieren compartir, nosotros vamos a publicar algunas fotos de hoy y si quieren compartir con nosotros en esas publicaciones qué es lo mejor que se llevan en este día de entrenamiento, nos van a encontrar como GPS Consultora tanto en Instagram como en Facebook, ¿sí? Les pedimos que usen el hashtag coaching y liderazgo y GPS y también nos pueden etiquetar a Fabiola Espínola y a Nidia Carolina González. Entonces podemos seguir conversando y ojalá realmente que esta herramienta sea de utilidad para todos ustedes. Así que ahora le voy a pedir a Delma que deje de grabar. Pero Ok, doctora. Ahora dejo de grabar. no sé, Fabi, si querés agregar algo.